Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mi nombre es Diana María García Méndez y damos una vez más la bienvenida a nuestro noticiero Ámbito Jurídico y estos son los titulares. Titulares. ¿Conoce acerca del contrato de sociedad? Aquí en el noticiero Ámbito Jurídico se lo explicamos. Identificamos cuáles son los requisitos y la validez de la existencia del contrato de sociedad en Colombia. Formalidad del contrato de sociedad. Identificaremos sus principales aspectos. Aplicación del contrato de sociedad en distintas especies asociativas. Para dar inicio a nuestro noticiero, daremos paso a nuestra compañera Ana Mercedes. Ana Mercedes, cuéntanos, ¿qué es un contrato de sociedad? Buenas tardes, Diana y amigos televidentes. Mi nombre es Ana Mercedes Castillo Mora y hoy vamos a hablar del contrato de sociedad. El contrato de sociedad es una herramienta jurídica de las más comunes para la constitución de empresas con propósitos económicos, a través de la cual se crea una persona jurídica nueva distinta de sus integrantes individuales en aras de generar utilidades. El contrato de sociedad está señalado en el inciso primero del artículo 98 del Código de Comercio, en el cual se indica que con el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte, ya sea en dinero, en trabajo o en otros bienes, con el fin de repartir entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o la actividad social. Allí también se señala que una sociedad, una vez constituida, forma una persona jurídica, como lo dije anteriormente, distinta a sus socios individuales, donde sus miembros restringen su responsabilidad patrimonial de acuerdo con los aportes realizados en el momento de constituir la empresa. Sobre este tema de responsabilidad patrimonial lo veremos más adelante. Continúa Diana en estudio. Gracias. Muchas gracias, Ana Mercedes. A continuación indicaremos los requisitos y la validez de la existencia del contrato de sociedad en Colombia. Para ello nos comunicaremos con nuestra compañera Luz Amparo Charris. Adelante, Luz Amparo. Hola Diana y queridos televidentes, mucho gusto, mi nombre es Luz Amparo Charris. Les comento que los requisitos para el contrato de sociedad se establecen por medio del artículo 110 del Código de Comercio, donde se establece que la sociedad comercial se constituye por escritura pública, en la cual se expresará el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Además, el capital social, estableciendo la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la constitución, la forma de administrar los negocios sociales, la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios, las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, también las diferencias que ocurren a los asociados entre sí o con la sociedad, el nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos y los demás pactos que estipulan los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimmy Alberto Jacome. Tal como lo dice mi compañera Luz Amparo, la validez del contrato de sociedad se efectúa cuando se cumplen los requisitos generales de un contrato, tal como se establece en el artículo 101 del Código de Comercio, citado textualmente. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de dolor esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícita. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. En cuanto a los menores de edad, pueden ser socios en una sociedad siempre y cuando tengan un intermediario de sus representantes y haya una autorización de estos. Pero ellos no pueden ser socios de las sociedades colectivas ni gestores de sociedades por el tipo de responsabilidad que presentan. También debemos tener en cuenta que cuando hay una declaración de nulidad,
El asociado a quien afecte dicha declaración será excluido de la sociedad, con el derecho que se retribuya lo que pagó en aportes al momento de suscribir. El contrato de sociedad comercial se disuelve cuando hay una nulidad relativa declarado jurídicamente y cuando éste afecte a cierto número de socios e imposibilita la existencia de la misma. Gracias, Luz Amparo y Jimmy Alberto. A continuación, conoceremos sobre la formalidad del contrato de sociedad. Para ello, el reportero Nelson Wilman nos hablará al respecto. Hola Diana, compañeros y queridos televidentes, mi nombre es Nelson Wilman y les comento que la formalidad en el contrato de sociedad generalmente se hace por medio de una escritura pública, la cual deben inscribir en el registro mercantil a través del registro único empresarial, firmado por el representante legal de la sociedad, anexando también la copia de la escritura pública de constitución, que debe tenerlo constituido en el artículo 110 del Código de Comercio. En el caso de que los participantes en la constitución de la sociedad sean personas jurídicas, sociedades, entidades sin ánimo de lucro, etc., es necesario indicar en el documento el NIT o RUT correspondiente. Igualmente se debe inscribirse en la Cámara de Comercio cada uno de los establecimientos de comercio que tenga cumpliendo una serie de requisitos que dependerán del tipo de establecimiento y de la actividad económica desarrollada, y además la sociedad comercial debe inscribirse en el RUT para efecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las personas que se inscriban deben tener la capacidad para contraer obligaciones, que el consentimiento debe estar libre de todo vicio y además que las obligaciones contraídas deben tener causa y objetos lícitos. Para el requisito del consentimiento debe estar exento de fuerza, dolo o error esencial, el cual se refiere a todos los modelos determinados del acto o contrato. Qué buena información, Nelson, muchas gracias. A continuación presentaremos la sección Aplicando a la Realidad, en la cual hablaremos sobre la aplicación del contrato de sociedad en distintas especies asociativas. La sociedad por acciones simplificadas son aquellas cuyo capital está conformado por acciones. Fueron creadas mediante la Ley 1258 de 2008. Dentro de sus características está que su estructura societaria es de capital. Tienen autonomía contractual en el diseño de su contrato social. Los asociados pueden definir su forma de gobierno. Para la constitución de estas sociedades, sea lo primero advertir que pueden ser conformadas ya sean por una o varias personas, pueden ser naturales o jurídicas. Estas se constituyen a través de un documento privado que puede denominarse como un contrato, o a través de la escritura pública. Cualquiera de los dos debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de su domicilio. Las sociedades por acciones simplificadas SAS, en todo caso, dentro de su contrato o escritura pública, debe contener como mínimo, primero, nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas, ciudad o municipio. Razón social, seguida de la palabra Sociedad por Acciones Simplificadas o SAS. Domicilio principal de la ciudad o municipio elegido donde van a desarrollar la actividad de la sociedad. Si van a crear sucursales, se debe indicar estas en donde van a ejercer su actividad económica. El término de duración. La duración de la SAS puede tener un término indefinido. Dentro de la conformación también debe establecerse las actividades que va a realizar. Las SAS permiten establecer un objeto social indeterminado. Sin embargo, deben ser objetos lícitos que se puedan realizar dentro del país. El capital, se debe establecer el capital autorizado, el suscrito y el pagado. Se debe expresar el valor de cada uno de los aportes. Cuando hablamos del capital autorizado, estamos hablando del capital que requiere la empresa para funcionar como tal. Cuando se habla del capital suscrito, son los aportes que debe realizar cada uno de sus accionistas y los cuales se comprometen a pagar. Por ley, ellos tienen 2 años para realizar el total de sus aportes. De igual manera, también se encuentra el capital pagado, que es lo que ya pagaron los accionistas al momento de constituirse la empresa. Dentro de las sociedades por acciones simplificadas SAS, una de sus
características más relevantes es la responsabilidad de cada uno de sus socios, en la cual ellos solamente están limitados a una limitación del riesgo de los accionistas. Los accionistas solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. De responsabilidad limitada. Se caracteriza por ser una sociedad de personas y como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, de modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio, según el artículo 353 del Código de Comercio, a la responsabilidad de los socios. En las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto de sus aportes. La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o acciones. Tiene como requisitos que la escritura y los estatutos deben cumplir con lo establecido por ley. Básicamente, se exige que estos contengan un contenido específico. Ahora bien, la sociedad en comandita se forma siempre entre uno o más socios que compromete su solidaridad e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios. Finalizamos con la sociedad comandita simple, que es aquella que se dedica a actividades mercantiles de acuerdo a su objeto social, y los socios colectivos responden ante terceros de forma ilimitada y los socios comanditarios de forma limitada. La escritura constitutiva de esta sociedad es otorgada por todos los socios colectivos, con o sin intervención de los comanditarios. Bueno, agradecemos a nuestros televidentes y nos veremos en una próxima emisión de nuestro noticiero Ámbito Jurídico. Buenas noches.